Para iniciar, vamos a conversar un poco de las teorías antiautoritarias, las cuales se encuentran dentro de lo que se entiende como movimiento antiautoritario, y son todas aquellas corrientes que anteponen la defensa de la libertad en la educación. Y como toda teoría, se construye a partir de otras, a partir de principios filosóficos o a partir de la observación empírica. Estas teorías tienen su origen durante los siglos XIX y XX, años en los que, por ejemplo, en Estados Unidos también fueron creados el Monumento de Washington y el Monumento Federal Hall. Es por esto que se convierten en la escuela moderna de autores como Rogers, Ferrer, Freinet, entre otros. Y poco a poco veremos cómo la educación antiautoritaria procura la expresión de los sentimientos y las normas que rigen la relación educativa y que se elaboran para salvaguardar la libertad de todos. Cada uno de los diversos autores ponía en práctica las manifestaciones pedagógicas para converger en una educación integral y libertaria, que tiene como principal propósito la edificación de una sociedad igualitaria. Ahora bien, para conversar más a fondo sobre las teorías antiautoritarias, se expondrá el enfoque de distintos autores. La primera de ellas corresponde a la escuela de Summerhill, la cual tiene un enfoque regeneracionista y no se interesa por aspectos instructivos o didácticos, y bajo este enfoque, el alumno no está obligado a asistir a clase, porque estas son una opción y no una obligación. El siguiente enfoque corresponde a la educación anarquista, el cual nos indica que la instrucción es parte del proceso educativo y que a partir de la primera infancia los programas y los métodos deben adaptarse a la psicología del niño. Por último, aparece el movimiento antiautoritario, que se basa en la defensa de la libertad frente a la imposición de instituciones o personas. Estas ideas están orientadas a incidir sobre la educación, ya que defienden un cambio actitudinal por parte de la comunidad educativa, lo cual conlleva a la desaparición de las estructuras de poder y a la sustitución por nuevas formas de organización. Hola, soy Carl Rogers, autor de las teorías antiautoritarias basadas en el enfoque centrado en la persona. Nací en Estados Unidos en 1902 y fui criado por mis padres bajo creencias evangélicas y en un hogar de clase media. A mis 17 años decidí estudiar agronomía y luego ingresé al seminario de Unión Teológica. Allí me casé con Helen Elliott e inicié mis estudios en psicología clínica, lo cual me llevó a estar en desacuerdo en cómo los humanos se dirigen a otros en aspectos familiares, de estudios, de trabajo o de religión. Para 1931 recibí el título de doctorado y trabajé en la Sociedad para la Protección de la Infancia, en donde escribí mi obra The Clinical Treatment of the Problem Child. Trabajé en la Universidad de Ohio, en donde realicé grabaciones de sesiones terapéuticas que me llevaron a escribir Counseling and Psychotherapy. Finalmente, trabajé en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Wisconsin, en donde propuse las primeras ideas del enfoque centrado en la persona y creé el Centro de Estudios para la Persona. Para concluir con su biografía,
Rogers fallece en febrero de 1987 y curiosamente en ese día le enviaron una carta en donde lo nominaban al Premio Nobel de la Paz. Dentro de los fundamentos de la teoría de Rogers encontramos los siguientes. En primer lugar, el naturalismo, el cual establece la idea de la bondad innata como base de la terapia y del aprendizaje no directivos. Por otro lado, se encuentra el psicoanálisis, que nos señala que conceptos como introyección, valoración y anormalidad tienen influencias de ideas de represión, neurosis y el placer del psicoanálisis. Además, aparece el existencialismo, que resalta conceptos como vivir el aquí y el ahora, así como el análisis de existencias. También entra en juego el pragmatismo, que nos dirige hacia un proceso de terapia y hacia el concepto de aprendizaje significativo, es decir, solo aprenderemos lo que verdaderamente nos es útil. El empirismo nos señala que la experiencia es el criterio superior que debe regir la misma vida. Y por último, las influencias orientales, las cuales se relacionan con prácticas del budismo zen y las obras de Lao Tse. Alineadas a la teoría, existen una serie de condiciones para iniciar un cambio constructivo de personalidad en psicoterapia. En primer lugar, el terapeuta debe tener la capacidad de ser sincero, transparente y auténtico consigo mismo y con su cliente. Además, debe apreciar los aspectos negativos, defensivos y regresivos del cliente, además de sus expresiones sociales, maduras y positivas, valorándolo como persona total. Y por último, el terapeuta debe ponerse en el lugar del cliente e interiorizar sus sentimientos, pero sin perder la efectividad. Los estudios desarrollados por Rogers fueron principalmente para la psicología clínica, para después expandirse a otras áreas como la educación. Y es que de acuerdo con la tendencia actualizante de los estudiantes, estos se ven como organismos que tendrán como objeto su mantenimiento, mejora y reproducción. De ahí que Rogers identifique algunos otros aspectos. En primer lugar, se indica que el aprendizaje debe ser significativo y estar lleno de sentimientos para que éste progrese a un ritmo acelerado. Número 2, el aprendizaje implica experiencia. Y número 3, el aprendizaje es autoiniciado, difundido y evaluado por el alumno. A manera de conclusión, para aplicar la teoría en el ámbito de la educación se señalan una serie de desafíos por atender, los cuales están centrados en hacer cambios en la institución y en el modelo de educación, el cual requiere la evaluación de los estudiantes. Esto porque los grandes grupos hacen que los estudiantes no tengan total confianza para relacionarse. Por otro lado, para poder aplicar la teoría en una institución, esta debe ser iniciativa desde las autoridades. Y por último, Rogers prefería el modelo democrático en donde la responsabilidad de la educación es del estudiante y en donde el docente se convertiría en un facilitador para crear las condiciones necesarias de manera que el estudiante libere sus capacidades de autoaprendizaje.